Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente. En la clase de hoy día vamos a ver la competencia perfecta, que es el capítulo 11 del Frank. ¿Ya? En esta clase de hoy día vamos a ver sobre los mercados perfectamente competitivos y cómo funciona la competencia perfecta. Los mercados perfectamente competitivos se caracterizan por 4 cosas. La primera es la existencia de un producto estandarizado. Por ejemplo, nosotros siempre vamos, al local de la esquina y vemos 2 tipos de bebidas, por ejemplo el Pepsi y la Coca-Cola. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen alguna preferencia por cuál tomar, si la Pepsi o la Coca-Cola. En competencia perfecta no existen diferencias entre ninguno de los 2 productos. Por ejemplo, todos venden Coca-Cola, todas las empresas producen Coca-Cola y ahí está la competencia, donde el producto tiene las mismas cualidades y el mismo nivel de calidad. Es un producto estandarizado. Hay una conducta precio aceptante de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas no pueden fijar el precio o generar que este cambie, sino que el precio es definido por oferta y demanda a nivel de mercado y las empresas tienen que acatar este precio. ¿Ya? Por ejemplo, si el precio de la Coca-Cola es 800, todos los locales que vendan Coca-Cola tienen que vender 800 pesos la bebida. ¿Ya? La movilidad perfecta a largo plazo de los factores de producción significa que nosotros podemos cambiar los factores de producción como queramos en el largo plazo, ya que las empresas pueden aprovechar todas las oportunidades que tienen de negocio moviendo, por ejemplo, el capital del trabajo como ellos quieran. Pasar de 100% de capital a 50% de capital, 50% trabajo y así ir cambiando. Y por último, la información perfecta de los consumidores y las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como consumidores, conocemos todo sobre las empresas, conocemos sus costos, conocemos sus beneficios y a la vez las empresas conocen todo sobre nosotros, nuestras preferencias y así no hay asimetrías de información y nosotros podemos saber perfectamente, por ejemplo, si se están coludiendo o cualquier otra cosa, ¿ya? Estos supuestos son muy difíciles de verlos en la práctica, ¿ya? Y aunque sean difíciles de verlo, es bueno estudiar siempre la competencia perfecta porque sirve como benchmark o como el modelo perfecto que nos pueda aportar a distintas conclusiones o que nosotros podemos tomar como el camino a seguir, ¿ya? El objetivo de toda firma es la maximización del beneficio. ¿Cómo se define el beneficio? El beneficio que nosotros estudiamos es el beneficio económico, que son los ingresos totales menos los costos totales. Ojo, que este es muy distinto al beneficio contable, que es el ingreso total menos los costos explícitos. La diferencia entre el beneficio económico y el beneficio contable es que el beneficio económico incluye los costos indirectos. Por ejemplo, el coste de oportunidad. El costo de oportunidad espero que ya lo entiendan y que lo hayan visto en sus cursos anteriores, pero es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo mi dinero, en vez de invertirlo en una empresa, lo meto en el banco? Que puede ser el interés que yo reciba. Ese sería mi costo de oportunidad y ese está incluido en el beneficio económico y no está incluido en el beneficio contable, ¿ya? Los ingresos totales es el precio por la cantidad, por si acaso. ¿Por qué es relevante tener beneficios positivos, o sea, una utilidad positiva? Hay 3 razones principales. La primera es que permite que las empresas puedan crecer e innovar. Toda innovación tecnológica es un costo y si uno tiene utilidades positivas es mucho más probable que las empresas realicen esta innovación y además que crezcan y así tengan menores probabilidades de quiebra. El hecho de crecer también y que las empresas tengan una utilidad positiva hacen que las acciones de estas empresas suban de valor y si las acciones suben de valor va a ser más difícil que mi pequeña empresa, por ejemplo, sea absorbida por una empresa más grande, ¿ya? Y la tercera razón de por qué es bueno que las utilidades que las empresas tengan utilidades positivas es porque funciona como un incentivo hacia los directivos para que hagan bien su trabajo y si hacen bien su trabajo va a aumentar la rentabilidad finalmente de mi empresa, ¿ya? Es por eso que es muy importante que hayan utilidades positivas y el objetivo de toda firma es maximizar su beneficio económico. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio 12.1 del libro habla de un sujeto llamado Cullen. Cullen tiene un campo de minigolf en Georgia y sus ingresos mensuales son de $800.
y considera trabajar en el campo de golf y considera que trabajar en el campo de golf es tan atractivo como trabajar en una tienda de comestibles, por ejemplo, no sé, en un McDonald's, por $800 al mes. ¿Ya? Ese sería mi costo de oportunidad o el costo de oportunidad de Cullen. De pronto se entera que su tío Ross se ha muerto y le ha dejado un terreno en Nueva York. Una empresa de construcción está dispuesta a instalar y mantener un nuevo campo de minigolf pagando $4.000 al mes. Cullen ve que recibiría un ingreso de $16.000 mensuales, suponiendo que el costo de la vida es el mismo en Georgia que en Nueva York. ¿Debe Cullen, que es maximizador de beneficios, trasladarse de Georgia a Nueva York? Vamos a responder primero esta pregunta y después vamos a hacer la segunda, es ¿cuál debería ser el interés mensual más bajo para que Cullen se traslade a Nueva York? Para hacer esta pregunta vamos a usar la pizarra. Primero vamos a estudiar el beneficio contable para que veamos cuál es la diferencia que tiene con el beneficio económico. ¿Ya? El beneficio contable lo habíamos definido como los ingresos totales menos los costos directos. Nos habían dicho que Cullen tenía en Georgia, lo había escrito, me perdí, espérenme, ahí está. En Georgia, Cullen recibe un ingreso total de $800. Y nos hablan sobre los costos indirectos, que sería su costo de oportunidad, pero no nos hablan sobre costos directos. Así que podemos decir que los costos directos serían 0. En total, el beneficio contable de Cullen en Georgia sería de $800. Y ahora vamos a estudiar el beneficio contable para Nueva York. En Nueva York, nosotros sabemos que nuestro ingreso total es de $16.000. Y lo que nos cobra la empresa de construcción por realizar el campo de minigolf es de, puse esto como costos explícitos, aquí también digo costo explícito, de $4.000. Entonces nuestro beneficio contable sería de $12.000. Si usted toma la decisión solamente en torno al beneficio contable, se pueden ver que Cullen se iría de inmediato a Nueva York. ¿Por qué? Porque estaría ganando 12.000 menos 800, $11.200 por trasladarse de Georgia a Nueva York. Pero, ¿qué sucede si ahora nosotros estudiamos los beneficios económicos de esta decisión? Los beneficios económicos, recuerden que hay que descontarle el costo de oportunidad. En el enunciado nos dicen que el costo de oportunidad de Cullen de tener el campo de minigolf en Georgia es de 800, porque ese mismo dinero lo ganaría trabajando en un local de comida. Entonces 800 menos 800 nos da que el beneficio económico de Cullen es de 0 pesos en Georgia. Y ahora vamos a estudiar el beneficio económico de Nueva York. Esto no lo dicen explícitamente en el enunciado, pero nosotros podemos pensar de que si tenemos un terreno tan grande como para hacer un campo de minigolf en pleno Nueva York, este terreno sería carísimo. Todas las, no sé, grandes y ricas personas van a querer arrendarme esto para poder construir un edificio gigante y arrendarlo a oficinas o tiendas, no sé. Entonces tener un campo de minigolf en pleno Nueva York debe ser carísimo, entonces su costo de oportunidad es altísimo. Imaginémonos que Cullen ganaría $10 millones arrendando este terreno mensualmente. Esto se anota multiplicando por R, que es la tasa de interés, nuestros $10 millones. Eso sería lo que nosotros recibiríamos mensual y además le descontamos los $800 que ganaríamos en Georgia. Esto de todas maneras es menor a 0. ¿Ya? Entonces, bajo este sentido, igual dependiendo de la tasa de interés, pero si la tasa de interés es de 1, por ejemplo, de un 1%, nos convendría mucho más quedarnos en Georgia y arrendar nuestro terreno en Nueva York. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la segunda parte de la pregunta, que es cuánto debe ser esta tasa de interés para que nosotros prefiramos Nueva York a Georgia.
Entonces nosotros decimos que vamos a ver como la tasa de interés límite, que hace que justo nuestros beneficios sean ceros, así la tasa de interés es más baja, darían beneficios positivos. Y esta tasa de interés límite sería los 12.000 menos los 800, que es quedarnos en Georgia, nuestro costo de oportunidad, menos R por estos 10 millones. Y vamos a ver cuál es la tasa de interés que hace que esto sea igual a 0. ¿Ya? Esto nos queda 11.200. Es igual a R partido en, o sea, por 10 millones. Quitamos estos ceros. Y nos queda 0,00112. Es igual a R, que esto es igual a 0,112%, igual a R. Entonces, si la tasa de interés es menor a un 0,112%, no se ve, lo voy a hacer un poco más arriba, perdón. R es igual a un 0,112%. ¿Se ve un poco más? Sí. Entonces, si la tasa de interés es menor a un 0,112%, a mí me va a convenir cambiarme de Georgia a Nueva York. Hagan este mismo ejercicio, pero para viendo si, por ejemplo, el costo de arriendo fuese de, no sé, 50 millones de dólares. ¿Ya? Ahí pueden ir jugando con el costo de oportunidad que tiene Cullen de no usar ese terreno en Nueva York y usarlo para arrendar. Ahora vamos a estudiar la condición a corto plazo de la maximización del beneficio. Recuerden que esto es corto plazo, ¿ya? Entonces, ¿cómo elige la firma el nivel de producción a corto plazo? Y la firma va a elegir el nivel de producción que le permita maximizar su beneficio económico. Viendo el gráfico de arriba, en este gráfico nosotros tenemos la curva de costos totales, que parte de manera decreciente y termina de forma creciente, que se acuerdan que se mueve de manera contraria a la curva de producción, la cual parte de manera creciente y después termina de manera decreciente. Esa no está graficada, era solo para que se acordara. Entonces esta es nuestra curva de costos totales y tenemos nuestra recta de ingresos totales, que es esta IT. Los ingresos totales son el precio por la cantidad, pero como las firmas son precio aceptante, el precio en este caso aquí dice que es 18 y es la pendiente de nuestra recta de ingreso total. Entonces el ingreso total, si nosotros producimos 1, es 1 por 18, 18. Si nosotros producimos 2 unidades, 2 por 18, 36. Si producimos 3, sería 54 y así. ¿Ya? El óptimo está donde se logra el mínimo de la curva de costos totales. Se pueden ver que donde se logra el mínimo, se logra la mayor diferencia positiva entre la recta de ingresos totales y la curva de costos totales. Ojo que tiene que pasar por debajo. En este punto, que sería como la máxima diferencia al revés, los costos totales están por encima de los ingresos totales. Entonces nosotros no estaríamos produciendo a un nivel donde los costos totales son mayores que nuestros ingresos, y es por eso, esta es la curva de beneficio, y es por eso que nuestros beneficios caen primero, porque los costos de producir pocas unidades son muy altos respecto a los ingresos que recibo. ¿Ya? Como les había dicho antes, esta es la curva de beneficios, donde si se pueden fijar, esta parte de un menos 30. Y estos son los costos fijos. ¿Se acuerdan que los costos fijos son los costos que no varían según mi nivel de producción? O sea, si yo produzco 0, igual tengo que pagar el costo de arriendo de las maquinarias que tengo en mi empresa, por ejemplo. Y en este caso, ese costo es de 30. Entonces yo parto del costo fijo, menos 30. Primero cae mi curva, porque los costos totales de producir poco son mucho más altos que los ingresos que recibo. Y después comienza a subir hasta que comienza a haber tramos positivos de este beneficio, que es cuando la curva de costos totales está por debajo de la recta de los ingresos totales. Y este lapso de los beneficios positivos se da entre las cantidades 4,7 y 8,7. En este tramo hay beneficios positivos, ya que la recta de ingresos totales está por arriba de la curva de los costos totales, donde la máxima diferencia se encuentra en el punto donde yo logro mi máximo beneficio, que es en la cantidad 7,4. ¿Ya?
Recuerden que los beneficios son los ingresos totales menos los costos totales. 7,4 por 18 me da mis ingresos totales, que es 133,2. Y aquí nos indican que nuestros costos totales de ese nivel de producción son 120,6. Entonces la diferencia, 133,2 menos 120,6, me va a dar 12,6, que son mis beneficios a ese nivel de producción. Entonces, ¿qué sucede aquí? A la firma le conviene producir 7,4 unidades, ¿ya? Para recibir la mayor cantidad de beneficio que pudiera tener, que es 12,6. La relación entre el precio y el costo marginal. Cierto que en competencia perfecta el precio es igual al costo marginal, ¿ya? Y en el óptimo, o sea, que el precio es igual a la pendiente de la curva del ingreso total. Habíamos visto antes que el precio es la pendiente de la curva de ingreso total, y la pendiente en nuestro caso era 18. La curva del ingreso total, o sea, la pendiente de la curva del ingreso total es lo mismo que mi ingreso marginal. Y mi ingreso marginal se define como la variación de los ingresos totales dividido en la variación de la cantidad. Ya. Aquí nosotros pueden ver, aquí pueden ver que en nuestro precio fijo, porque siempre va a ser 18, porque nosotros somos firmas precio aceptante, entonces no podemos cambiar el precio. Entonces, si 18 fue lo que definió el mercado, nosotros tenemos que acatar y poner un precio igual a 18. Nosotros aquí tenemos nuestras curvas de costos, donde tenemos el costo marginal y tenemos los costos variables medios. El óptimo es cuando el precio se iguala al costo marginal, y donde el precio se iguala al costo marginal en este punto de aquí, y aquí sale la cantidad óptima a producir, que es 7,4. ¿Ya? Ojo que los costos marginales cortan al precio, o sea, el precio corta los costos marginales en 2 puntos. Pero en este punto los costos marginales son decrecientes, y este no es el punto óptimo. El punto óptimo es cuando los costos marginales son crecientes. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué pasa si el precio corta aquí a los costos marginales, qué pasa si el precio corta por debajo de los costos variables medios. Más adelante a lo largo de esta clase lo vamos a ver. Ejercicio 11.2. ¿En qué se diferencian las pendientes de las curvas de costos totales e ingresos totales en la figura anterior en el punto Q7, que la cantidad es igual a 7,4? Primero, ¿en qué se diferencian las pendientes de las curvas de costos totales e ingresos totales? Es que la pendiente de la curva de costos totales es su costo marginal y la pendiente de la curva de los ingresos totales es su ingreso marginal. ¿Qué sucede en el punto Q igual a 7,4? Que el costo marginal es igual al ingreso marginal y ambas se interceptan en el Q igual a 7,4. Podemos ver, no se interceptan, son paralelas aquí. Podemos ver que si nosotros sacamos la pendiente de la curva de los costos totales en el punto 7,4 va a dar una recta que es paralela a la pendiente de los ingresos totales. ¿Ya? Y también vimos más adelante que cuando estas son iguales, si son la misma pendiente, el valor es el mismo, solo que son paralelas, el valor del costo marginal va a ser igual al valor del ingreso marginal en el óptimo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno es el costo marginal, el otro el ingreso marginal, pero esto es el mismo valor, este es el mismo valor, y estos valores en la curva de ingreso total y costo totales son paralelas. Y al ser paralelas, ambas tienen la misma pendiente, entonces son iguales. Y en el gráfico que representa los costos marginales y los ingresos marginales, estas se interceptan. ¿Ya? Eso quiere decir que son el mismo valor. ¿Por qué es necesario que el precio sea igual al costo marginal para maximizar estos beneficios? Que el precio sea igual al costo marginal es una situación de equilibrio. ¿Y qué quiere decir que es una situación de equilibrio? Que si nos situamos en cualquier otro punto, vamos a llegar a este óptimo que es igual al precio igual al costo marginal. Por ejemplo, imagínense que nosotros estamos en Q1. Si nosotros estamos en Q1, nuestro ingreso marginal va a ser mayor a nuestro costo marginal y nos va a convenir seguir produciendo para así obtener mayores ingresos. Ya que nuestros costos son muy bajos,
nuestros costos marginales y nuestros ingresos están siendo muy altos. Entonces, ¿qué va a ser lo más obvio para mí como empresario? Yo producir más para ganar más este ingreso. Entonces, lo óptimo es que si nosotros estamos aquí, movernos hacia la derecha, porque así vamos a ir produciendo más. Caso contrario, ¿qué pasa si estamos nosotros en Q2? Nuestros costos marginales van a ser mayores a nuestros ingresos. Que nuestros costos marginales sean mayores a nuestros ingresos es que estamos gastando mucho para producir, para ganar ese nivel de ingreso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir menos para así ahorrarnos costos y así vamos a ir terminar convergiendo desde los ambos lados. Vamos a empezar a subir y aquí vamos a empezar a bajar hasta llegar a este equilibrio donde el último peso gastado por el empresario va a ser lo mismo que quiera el consumidor y se va a llegar a este equilibrio, que es que el precio sea igual al costo marginal. Porque si era antes nos convenía producir más y si era después nos conviene producir menos para ahorrarnos costos. Entonces eso se traduce que en ambas fuerzas vayan hacia el mismo centro y lleguemos a esta condición de equilibrio. ¿Ya? La condición de cierre. El precio debe ser igual al costo marginal, pero para que la firma no cierre, esto tiene que estar siempre sobre el costo variable mínimo. No sobre el costo total mínimo, sino que sobre el costo variable mínimo. O sea que el precio tiene que estar siempre sobre esta curva de aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando el precio está bajo la curva de costos totales medio? Cuando está bajo la curva de costos totales medio, yo no voy a estar recibiendo una utilidad positiva, pero voy a estar ganando o perdiendo menos, ganando más, perdiendo menos que si yo no produjera nada. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no produzco, tengo que pagar mis costos fijos. Mis costos fijos fueran 30. Pero si yo produzco un poco, porque estoy sobre mis costos variables medios, pero estoy bajo mis costos totales medios, yo produzco, no sé, 5, voy a hacer que voy a poder pagar una parte de mis costos fijos, pero, por ejemplo, voy a estar menos 15 abajo todavía. Que es mejor que estar en menos 30, pero es peor estar sobre 0, que serían beneficios positivos. Ahora yo tengo que estar pagando 15, pero igual me conviene producir. Es por eso que la condición de cierre de una empresa es que su precio esté bajo los costos variables mínimos. ¿Ya? La curva de oferta, por lo tanto, es la parte de la curva de costo marginal después de la intersección entre esta curva con los costos variables mínimos. O sea, desde este punto hacia arriba, por la curva de costos marginales, es mi oferta de la empresa. ¿Ya? Esto es yo como empresa individual. Esta de aquí. La oferta a nivel de industria es la suma horizontal de todas las ofertas individuales. Por ejemplo, yo tengo una empresa y esta es mi curva de oferta, pero tú tienes otra empresa con un costo marginal un poco más horizontal, así. Entonces, finalmente, la curva de oferta de la industria, que sería mi empresa más tu empresa, va a ser la suma horizontal de estas dos curvas. Entonces, acá va a estar mi curva de costos marginales, aquí va a estar tu curva de costos marginales, que si sumamos ambas, nos va a dar la curva de costos marginales de la empresa. Por eso tiene una sumatoria, porque es la suma horizontal de las curvas de costos marginales individuales. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Igual lo vamos a hacer matemáticamente después, pero sumamos las cantidades ofrecidas de ambas empresas. ¿Ya? Ejercicio 11.3. Suponga que la industria tiene 30 empresas. No solamente somos tú y yo, sino que hay 30 empresas en total. Y cada una de las cuales tiene una curva de oferta que es igual al precio, es igual a 20 más 90Q. O sea, son las 30 industrias idénticas porque todas tienen la misma curva de oferta. ¿Cuál es la curva de oferta a nivel de industria? Como habíamos dicho antes, la curva de oferta de la industria es la suma horizontal de todas las curvas de oferta individuales. ¿Y cómo se logra esta suma horizontal? Sumando todas las cantidades. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es agarrar la curva de oferta de cada empresa y despejar la cantidad. Porque la curva de la industria es la suma de las cantidades. Entonces tenemos que despejar la cantidad para así poder sumar todas las cantidades. Entonces agarramos la curva de la oferta,
despejamos la cantidad, que está aquí, y después, como son todas idénticas, sumar 30 veces esto es lo mismo que multiplicarlo por 30. Entonces hacemos 30 por P partido 90 menos 2 partido 9, que sería la cantidad despejada de mi oferta individual. Lo multiplicamos por 30 y nos queda que la cantidad de la industria es P partido en 3 menos 20 tercios. Volvemos al formato original, despejamos P y nos queda que la oferta a nivel de la industria es P es igual a 20 más 3 por la cantidad de la industria. Ya, entonces, recopilando, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nuestra oferta individual, despejamos la cantidad de esa oferta individual, sumamos todas las cantidades individuales o la multiplicamos por la cantidad de firmas si son todas idénticas y finalmente despejamos P para volver a obtener la oferta pero a nivel de industria. ¿Ya? El equilibrio competitivo a corto plazo. ¿De dónde viene el precio? ¿Este precio es dado mágicamente? No, este precio es dado por condiciones de mercado. Como ustedes han visto antes en Intro-Micro, nosotros tenemos nuestra demanda y nuestra oferta. En la intersección entre la demanda y la oferta nos da un nivel de precio determinado, que en este ejemplo es 20. Este precio 20, muy bien, choca nuestro costo marginal sobre nuestros costos variables medios y sobre nuestros costos totales medios. Entonces nosotros vamos a tener un nivel de utilidad positivo. ¿Y cuánto es nuestro nivel de utilidad? El área de este rectángulo. Este rectángulo choca al eje Y y el lado paralelo es donde intersecta el precio al costo marginal hacia abajo. ¿Ya? Nosotros obtenemos este número en la cantidad producida igualando el precio con el costo marginal. Y aquí tenemos el precio, que es 20, y el 12, que es donde intersectan los costos totales medios a la curva de costo marginal. Porque en este nivel nuestra utilidad es 0. Entonces vemos a qué precio nuestra utilidad sería 0 y a 12. Al precio igual 12, las utilidades de nuestra firma son iguales a 0. Entonces para sacar la utilidad positiva, nosotros vemos el área de este rectángulo, que sería 20 menos 12, 8, que es el largo del lado, por el largo, y el largo es 80. Entonces 8 por 80 nos da 640. Y finalmente la utilidad son $640. ¿Ya? Así que el equilibrio competitivo se logra en la intersección de la demanda y la oferta. Esto nos da el precio, nosotros hacemos firma precio aceptantes, entonces producimos a ese nivel de precio. ¿Y qué hacemos? Igualamos este precio a nuestros costos marginales y eso nos da la cantidad que vamos a producir finalmente, que está de aquí. Después vemos a qué precio nuestras utilidades son 0, o sea, a qué precio nuestro costo marginal es igual a nuestros costos totales medios y sacamos el área. A veces, que era lo que les decía antes, el precio de equilibrio genera pérdidas económicas. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nuestro precio de equilibrio, que en este caso es 10, que es donde se intersecta la demanda con la oferta, choca a nuestros costos marginales en un punto inferior a nuestros costos totales medios. Los costos totales medios intersectan a la curva costo marginal en 12. Ya, esto tienen que alargarlo hasta aquí. En 12. Y nuestro precio 10 choca a nuestros costos marginales sobre los costos variables, pero bajo los costos totales medios. Entonces nosotros vamos a ver que aquí nuestra pérdida sería 12 menos 10, 2 por 60, que sería 120. Y son negativos porque estamos bajo la curva de los costos totales medios. ¿Ya? Porque nuestros costos totales son 12 por 60 y nuestros beneficios negativos serían 2 por 60. Entonces nuestro beneficio negativo es menos 120. ¿Ya? Esto recuerden porque el precio choca bajo los costos totales medios y ahí nosotros podemos ver al tiro que tenemos una utilidad negativa. Pero sigue estando sobre los costos variables medios, por lo tanto no cerramos nuestra empresa todavía. ¿Ya? Un ejercicio.
Si las curvas de costo marginal y costo variable medio a corto plazo de una empresa competitiva son el costo marginal igual a 2Q, el costo variable medio igual a Q. ¿Cuántas unidades producirá la empresa a precio de mercado P igual 12? ¿Con qué nivel de precios fijos obtendrá unos beneficios económicos nulos? Recuerden que en equilibrio, en mercado competitivo, el costo marginal es igual al precio. Ahí vamos a obtener nuestro nivel de cantidad. Y cuando la empresa cierra es cuando nuestro precio es igual a nuestros costos variables medios o cuando nuestro precio es menor a nuestros costos variables medios. Entonces tenemos aquí la solución. La empresa maximiza beneficios en competencia perfecta cuando el precio es igual al costo marginal. Igualamos el precio, que es dado 12, con nuestro costo marginal 2Q, entonces obtenemos que la cantidad es 6. También habíamos visto que los costos variables medios son iguales a Q, por lo tanto los costos variables medios son iguales a 6, también, en la misma cantidad. Entonces nuestros beneficios son nuestros ingresos totales menos los costos variables medios por la cantidad que producimos. Recuerden, como son costos variables, dependen de la cantidad que nosotros producimos. Y menos los costos fijos. Ya los costos fijos son independientes de la cantidad que nosotros produzcamos. Por eso no se multiplican por Q. Nuestros ingresos totales P por Q, 12 por 6, menos nuestros costos variables medios, que es 6 por 6. 6 son nuestros costos variables medios porque son iguales a Q y Q igual a 6. Entonces 6 por 6. Y menos nuestros costos fijos. Los costos fijos no sabemos cuántos son, no nos dijeron en el enunciado. Entonces finalmente nos da que la utilidad es igual a 36 menos los costos fijos. ¿Cuál es el valor que tienen que tener los costos fijos para que nosotros tengamos una utilidad igual a 0? Nuestros costos fijos tienen que ser iguales a 36. Si nuestros costos fijos son iguales a 36, nos queda 36 menos 36, 0. O sea, nos da una utilidad igual a 0. Y es aquí donde está graficado, donde nuestros costos variables medios son iguales a Q, o sea, son iguales a 6, por la cantidad 6 que producimos. ¿Ya? La eficiencia del equilibrio competitivo a corto plazo. Los mercados competitivos son eficientes en la asignación de recursos. ¿Qué es ser eficiente? Puede que para los consumidores el precio sea muy alto o para que las firmas el precio muy bajo. Pero las dos partes no tienen incentivos para realizar un intercambio a un precio distinto al de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que si a nosotros nos dicen que el precio es 12, aunque tal vez para nosotros sea un poco caro, no estaríamos dispuestos a hacerlo las dos partes, y para el oferente un poco bajo, ellos no van a estar dispuestos a venderlo a un precio más bajo y yo no voy a estar dispuesta a comprarlas a un precio más alto. Entonces, ese es el precio donde ambas partes se encuentran en equilibrio. ¿Ya? Entonces tenemos aquí en el primer gráfico nuestra demanda de mercado y nuestra oferta, que si se ven es la oferta de la industria, porque es la suma de los costos marginales individuales. Y esto nos da que el equilibrio da un precio igual a 10. Y este precio igual a 10 corta nuestros costos marginales y obtenemos ahí la cantidad que produce cada firma. ¿Ya? Entonces es por eso que este equilibrio es eficiente, porque ninguna de las dos partes, ni los consumidores ni los oferentes, están dispuestos a realizar un intercambio a un precio distinto. El excedente del productor. Bueno, esto ya lo habían visto un poco en Intraeco, pero el excedente del productor es cuánto mejora el bienestar de la empresa si ofrece su nivel de producción que maximiza su beneficio. ¿Cuánto aumenta el bienestar de la empresa si pasa antes, por ejemplo, donde el óptimo era producir 100, si pasa de 80 a 100? Ese es el excedente productor. ¿Cuánto aumentó el bienestar de la empresa de pasar de una producción menor a una producción de equilibrio? ¿Ya? El excedente del productor corresponde a la suma del beneficio económico con el costo fijo. Y el excedente de producción de la industria es la suma de los excedentes individuales. Tal como habíamos visto que la oferta de la industria era la suma de las ofertas individuales, acá el excedente de producción de la industria es la suma de los excedentes de producción individuales. ¿Ya? Esto se puede interpretar como dos maneras, que sería el área del rectángulo,
que era nuestra misma área de la utilidad, o el área que va por encima de nuestro costo marginal. ¿Ya? Son esas dos formas de sacarla. El área que va por encima de nuestro costo marginal, donde tiene como tope el precio, o el área del rectángulo, que va entre el precio y donde corta la cantidad al costo variable medio. ¿Ya? Esas son las dos formas de sacar el excedente de producción del productor. Ejercicio. Hay dos tipos de consumidores de fuegos artificiales, los descuidados y los cuidadosos, donde el uso de los descuidados de los fuegos artificiales altera o le impacta a las demás personas. Su propio uso de los fuegos artificiales genera una externalidad, como se dice en economía, donde no solamente la acidez se quema le afectará a ellos, sino que también puede quemar a otro. ¿Ya? A la vez, hay 1000 empresas que ofrecen fuegos artificiales, donde cada una tiene una curva de costo marginal 10 más Q. La curva de demanda por fuegos artificiales de los consumidores cuidadosos es de P igual a 50 menos 0,001 Q. Dado los consumidores descuidados, la autoridad ha prohibido la venta de fuegos artificiales, ya que su uso era muy peligroso. ¿Cuánto mejoraría el bienestar de los consumidores y de los productores si la autoridad permitiera, o sea, pudiera prohibirlos, pero solo parcialmente? O sea, que solo le prohíba a los descuidados y le siga vendiendo fuegos artificiales a los cuidadosos. ¿Cuál sería la suma del excedente del consumidor y del productor si la curva de demanda de los consumidores cuidadosos fuese distinta a la que habíamos visto antes y ahora fuese de 30 menos 0,01 Q? Vamos a hacer esto de nuevo en la pizarrita. Ya. Entonces nos habían dicho en el enunciado que cada firma de las 10.000 firmas, 1000 firmas, lo voy a anotar acá, y hay 1000 firmas. Cada una de las 1000 firmas tiene unos costos marginales igual a 10 más Q, y la demanda por fuegos artificiales de los consumidores cuidadosos es P es igual a 50 menos 0,001 Q. Vamos a ver el primer caso, que es cuando el gobierno los prohíbe totalmente. Entonces vamos a ver la prohibición total. Si la prohibición es total, los excedentes no van a, o sea, los consumidores no van a consumir nada y los productores no van a vender nada. Entonces la cantidad vendida y comprada va a ser igual a 0 y esto va a generar que el excedente del consumidor sea igual al excedente del productor y ambas sean 0, porque ninguna recibe el bienestar de vender o de comprar los fuegos artificiales. ¿Ya? Vamos a ver el caso contrario, o sea, el caso que nos preguntan, que es cuando el gobierno le permite a las firmas venderle solamente a los consumidores cuidadosos. Si el gobierno permite eso, que es una venta parcial, dado que estamos en competencia perfecta, el precio de la industria va a ser igual al costo marginal de cada firma. Entonces el precio va a ser igual a 10 más Q. Si despejamos Q para ver la demanda, o sea, la oferta de la industria, nos queda que Q es igual a P menos 10. Dado que las 1000 firmas son idénticas y todas tienen los mismos costos marginales, para sacar la cantidad de la industria hay que hacer 1000 por las cantidades individuales. Entonces eso es 1000 por P menos 10. Y esto es igual a 1000P menos 10.000. Es la cantidad
de la industria. Despejamos P y nos queda que P, o sea 1000P, 1000P es igual a la cantidad de la industria más 10.000. Por lo tanto, P es igual a la cantidad de la industria partido en 1000 más 10. Más 10.000 dividido en 1000, que es 10. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la oferta, esta es la oferta de la industria. Y tenemos la demanda de la industria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igualar la demanda con la oferta. Entonces, hacemos el equilibrio. Y nos queda que 50 menos 0,001 Q es igual a 10 más 0, que es 1 partido en 1000, 001 Q. ¿Cierto? Esto, pasamos el 10 hacia la izquierda, nos da 50 menos 10, que es 40. Y pasamos el menos 0,001 Q a la derecha, lo que se pasa sumando, y nos queda 0,002 Q. Y finalmente nos queda que Q es igual a 40 dividido en 0,002, y eso es igual a 20.000. Entonces la cantidad que se vende es de 20.000 y el precio a la que se vende es de 10. Lo reemplazamos, lo voy a reemplazar aquí en la oferta. 10 más 20.000 dividido en 1000. Y esto nos queda 10 más 20, 30. Voy a borrar la primera parte. La parte de aquí. Para hacerles el gráfico. Y nos queda el gráfico de la siguiente forma. Esto nos va a ayudar a sacar los excedentes. Primero vemos la demanda. ¿Qué sucede si la cantidad es 0? Si la cantidad es 0, esto se vuelve 0 y nos queda que el precio es igual a 50. Entonces, cuando la cantidad es 0, el precio es 50. Y cuando el precio es 0, la cantidad es igual a 0,001 Q igual a 50. Y esto nos queda que Q es igual a 50.000. ¿Ya? Voy a borrar aquí para que no nos confundamos. Si la cantidad es igual a 50.000, nosotros trazamos nuestra... Ahora vamos a trazar la oferta. Habíamos acabado de, no sé bien si lo dije antes, pero acabamos de trazar la demanda, por eso lo hicimos en torno a la demanda. Ahora vamos a trazar la oferta, que es la dependiente positiva, y lo vamos a hacer con la oferta, que es esta de aquí. O sea, que es esta de aquí, la oferta. Ya antes habíamos trazado la demanda con la demanda de aquí, y ahora vamos a trazar la oferta con esto de aquí. Si la cantidad es 0, si esto es 0, el precio va a ser igual a 10. Porque esto es 0 y esto es P igual a 10 más 0,01 Q. Si Q es 0, todo esto se da 0 y nos queda que P igual a 10. Entonces, si la cantidad es 0, el precio es igual a 10. Y después solamente, por temas de gráfico, vamos a trazar una recta con pendiente positiva hacia arriba.
y vamos a trazar la recta con pendiente positiva desde Q igual 10. Y ahora estamos listos para calcular nuestro excedente del consumidor y el productor. Habíamos visto que la cantidad de equilibrio era 20.000. La cantidad de equilibrio es 20.000 y el precio es 30. Entonces, lo graficamos. La cantidad es 20.000 y el precio es 30. Y ahora sí que podemos sacar el excedente del consumidor y el productor. El excedente del consumidor es el área, va a ser nuestra área roja. Y excedente del consumidor es la diferencia entre el precio y nuestra curva de demanda. Entonces va a ser esta área de aquí. Y excedente del productor va a ser el área de ahí abajo. Vamos a hacer con verde el excedente del productor, que va a ser esta área de aquí abajo. Y ahora sacamos el área de ambos triángulos. El área del primer triángulo nos queda que es base. La base es de 0 a 20.000. Entonces 20.000. La base por la altura, que es 50 menos 30, 20. Partido en 2. Y esto nos queda 10, 200.000. Y el excedente del productor nos queda 20, nuevamente por 20.000, partido en 2, y nos queda lo mismo que antes, 200.000. Entonces, respondiendo a la pregunta del enunciado, el excedente del consumidor y el excedente del productor, en ambos casos son 200.000. Y el excedente total sería la suma de ambos, el excedente total, y sería 400.000. Y ahora vamos a hacer la segunda parte, donde nos dicen que la demanda por los cuidadosos es de 30 menos 0,01 Q. Y ahora vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. Nos dicen que hay un cambio en la demanda y que la nueva demanda es 30 menos 0,01 Q. Ante esta nueva demanda, habíamos obtenido que la oferta de la industria, voy a escribir abajo, la oferta a nivel de la industria es de 10 más 0,001 Q. Entonces volvemos a obtener el equilibrio donde igualamos demanda y oferta. Y nos queda que 30 menos 0,001 Q es igual a 10 más 0,001 Q. Y esto nos queda que 20 es igual a 0,002. Y nos queda finalmente que Q es igual a 10.000. Si Q es igual a 10.000, el precio es igual a 30, lo reemplacé la demanda nueva, menos 10, que es igual a 20. Hice 0,001 por 10.000, no se nos van los 0 y nos queda 10. 30 menos 10 igual a 20. Entonces este es el nuevo equilibrio, una cantidad igual a 10.000 y un precio igual a 20. Ya vamos a hacer de nuevo el gráfico. Vamos aquí. La cantidad, el precio, la demanda es nueva. Cuando la cantidad es 0, esto se nos va a 0. Cuando la cantidad es 0, esto se nos va a 0 y nos queda que el precio igual a 30. Y cuando el precio es 0, nos queda que 30 es igual a 0,001 Q. Y si 0 es una Q. Y 30 dividido en 0,01 es 30.000. Entonces Q es igual a 30.000. Trazamos la recta. Ahora voy a hacer de nuevo con regla.
Trazamos la recta y habíamos visto antes que como nuestra oferta no ha cambiado, nuestra oferta vuelve a partir desde 10 y trazamos simplemente una línea recta desde precio es igual a 10, ya que la cantidad es 0, el precio igual a 10 y tenemos, y aquí tenemos 10. Y volvemos a calcular los excedentes en torno a los precios y cantidades de equilibrio. La cantidad de equilibrio era 10.000. El precio es 20. Y nos queda aquí el excedente del consumidor, que esta área de aquí es igual a 30 menos 20, 10 por 10.000. Base por altura, partida en 2. Y esto nos queda 5 por 10.000, 50.000. Y el excedente del productor, que es el área del triángulo de abajo, nos queda 20 menos 10, 10 de nuevo por 10.000, dividido en 2. Y nos vuelve a dar 50.000. Por lo tanto, el excedente total es la suma de ambos, estoy tapando, que es 100.000. Así que ahí tenemos las respuestas de este ejercicio. Ahora vamos a comenzar a ver todo, pero a largo plazo. A largo plazo las cosas son un poco más distintas que a corto plazo. ¿Ya? Vamos a ver el primer caso, que es el gráfico de arriba, donde la demanda intercepta la oferta de mercado y nos da igual un precio igual a 10. Con el precio igual a 10 nosotros vamos a tener una cantidad de beneficio positivo, que es la que dice arriba, que es igual a 600. Que este beneficio de aquí. ¿Qué sucedería si hay un beneficio positivo? Lo que sucede es que este beneficio positivo funciona como una carnada o un incentivo a que nuevas empresas entren al mercado, ya que como a largo plazo no hay barreras de entrada, las nuevas firmas pueden entrar ya que hay un beneficio positivo que quieren extraer también ellas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nuevas empresas van a entrar al mercado en búsqueda de estos beneficios positivos y nuestra curva de oferta en el gráfico de abajo se va a expandir. Si la curva de oferta se expande, el precio va a caer y ante este nuevo precio nuestras utilidades van a haber disminuido, pero van a seguir siendo positivas. Va a volver a pasar lo mismo que antes, como sigue habiendo utilidades positivas, nuevas firmas van a entrar al mercado y así esto va a suceder reiteradamente hasta que encontremos un precio donde el beneficio sea nulo, ya que hasta cuando el beneficio era igual a 1, había un incentivo de que una nueva firma entrara a sacar ese 1 de beneficio. Entonces lo que va a suceder es que la curva de oferta se va a expandir hasta el punto donde encontremos un precio que haga que las firmas tengan beneficios nulos, ¿ya? Donde el costo marginal va a ser igual al costo medio de largo plazo. En este punto los beneficios son nulos y no hay incentivo en que entren nuevas firmas. Caso contrario, si antes había una cantidad de firmas que hacían que hubiesen beneficios negativos, las firmas menos eficientes van a tener que salir del mercado ya que estarían perdiendo plata. ¿Ya? Entonces se va a llegar a este equilibrio donde la cantidad de firmas que entran van a hacer que los beneficios de las firmas sean nulos, o sea, sean iguales a 0. Y esto se da donde el precio es igual al costo medio de largo plazo mínimo. ¿Ya? Porque el precio es igual al costo marginal y el costo marginal se intersecta en el costo medio de largo plazo mínimo. ¿Ya? Que este punto de aquí. Esto introduce un concepto muy utilizado en este curso de economía, que es la mano invisible. La mano invisible es un concepto introducido por Adam Smith, que es el economista que tengo arriba, el economista clásico del siglo XIX. Muy conocido, yo creo que tal vez lo han escuchado. Y lo que dice su concepto de mano invisible es que hay el equilibrio se logra solo por fuerzas del mercado, ¿ya? Y lo que dice es el equilibrio competitivo es coordinado puramente por el mecanismo del mercado. O sea, no hay una intervención estatal, más que nada. Donde cada agente actúa en búsqueda de su propio beneficio y cuando todos nosotros buscamos realizamos acciones en búsqueda de nuestro propio beneficio, vamos a lograr
entre todo y el mercado nos va a mover hacia un equilibrio. Eso es la mano invisible. ¿Ya? Recordemos los beneficios de este equilibrio. Los beneficios de este equilibrio es que es eficiente, ¿ya? Eficiente es distinto a que genera una distribución equitativa, ¿ya? Es eficiente, que agota todas las posibilidades de realizar intercambios mutuamente beneficiosos, ¿ya? ¿Qué es igual al costo medio mínimo? El precio es igual al costo medio mínimo. ¿Y qué quiere decir que el precio sea igual al costo medio mínimo? Que no existe ninguna otra manera de producir menos costosa y que todos los productores obtienen una tasa normal de beneficio. En este modelo ningún productor puede ganar millonadas de millonadas, ¿ya? Todos tienen un nivel de beneficio normal. La curva de oferta de la industria competitiva a largo plazo. La curva de oferta de la industria competitiva en el largo plazo no es como en el corto plazo. En el corto plazo nosotros habíamos visto que la curva de oferta de la industria es la suma horizontal de las curvas de oferta individuales. En el largo plazo no es así, ¿ya? La curva de oferta de largo plazo, cuando las curvas de costo medio de largo plazo tienen esa forma de U, que es la que hemos estudiado siempre, los precios de los factores son constantes, o sea que ni el salario ni el costo de arriendo cambian según la cantidad que nosotros producimos. Es una recta horizontal en el valor mínimo del costo medio a largo plazo. Entonces nosotros tenemos el costo medio a largo plazo y si si el precio de los factores no cambian según la cantidad producida, la curva de oferta va a ser una recta horizontal que justo tope al costo medio mínimo de largo plazo, ¿ya? En el largo plazo, las variaciones de la demanda no se expresan en cambios de precios, sino en la cantidad de empresas que hay en el mercado. O sea, si hay un aumento de la demanda, esto no afectará el precio, sino que va a generar que nuevas firmas entren al mercado, ¿ya? La oferta de la industria cuando los costos de medios de largo plazo no son en forma de U, sino que son horizontales. Nuevamente, la curva de oferta va a ser horizontal, pero la diferencia es que cuando el costo medio de largo plazo tiene un mínimo, o sea, tiene una forma de U, donde tiene un mínimo, donde se intersecta va a ser la cantidad que produce cada firma. En cambio, cuando los costos medio de largo plazo son mínimos y se intersecta a esta curva de oferta también horizontal, van a haber infinitos puntos mínimos. Y estos infinitos puntos mínimos va a hacer que no sepamos cuál es la cantidad que produce cada firma. Puede haber una firma gigante que compita con puras firmas chiquititas, o puede haber muchas cantidades de firmas que produzcan una cantidad mínima cada una. No sabemos, ya hay infinitos puntos mínimos, entonces no sabemos cuál es la cantidad que produce cada una. Pero el precio a largo plazo siempre gira en torno al valor del costo medio de largo plazo mínimo. ¿Cómo afecta a la oferta de largo plazo una variación de los precios de los factores? ¿Qué quiere decir una variación de los precios de los factores? Que a medida que nosotros produzcamos más, vamos, por ejemplo, a demandar más capital. Y si nosotros somos una firma grande que demanda la mayoría del capital que hay disponible, vamos a hacer que el precio del capital suba de precio, ¿ya? No se me ocurre un ejemplo. Pero imaginemos una empresa que sea muy grande dentro de una industria y esta empresa comienza a usar mucho trabajo y requiere un trabajo muy específico, un técnico muy específico en su área. Entonces, si esta empresa se empieza a contratar a todos los técnicos específicos, cada vez van a quedar menos trabajadores disponibles, o sea, el salario debería aumentar. Esto es cuando hay una variación en los precios de los factores, ¿ya? Antes habíamos supuesto que estos son constantes, ¿ya? O sea que no importa cuánto consumamos, o sea, cuánto produzcamos, el salario que nosotros le paguemos al trabajador siempre va a ser el mismo, ¿ya? La deseconomía pecuniaria es cuando, a medida que nosotros producimos más y abarcamos una mayor parte del mercado, los precios suben de los factores, ¿ya? Esto quiere decir que el costo medio a largo plazo es creciente según la cantidad que nosotros produzcamos. ¿Y eso cómo se grafica? En el gráfico de aquí abajo, donde todos los costos medios tienen una forma de U,
pero a medida que nosotros vamos produciendo más, que Q1 es mayor a Q2, que es mayor a Q3, nuestros costos medios van aumentando, ¿ya? Porque ese factor cada vez sale más caro. Y esto va a hacer que nuestra curva de oferta tenga una pendiente positiva. Recuerden que antes la pendiente era horizontal, ahora con costos crecientes y los factores, la curva de oferta tiene una pendiente positiva, ¿ya? Caso contrario son las economías pecuniarias. Las economías pecuniarias es cuando nosotros, a medida que producimos más, el precio de los factores va disminuyendo. ¿Ya? Esto sería el caso contrario, donde nosotros partimos en esta curva de costos medios y a medida que vamos aumentando la cantidad, va disminuyendo el costo del factor, por lo tanto nuestros costos también van disminuyendo. Y esto va a generar una oferta con pendiente negativa. Entonces, el caso contrario se llamaba deseconomía pecuniaria, cuando a mayor producción, mayor precio del factor, y la economía pecuniaria es cuando mayor producción, menor precio del factor. Y una genera la oferta con pendiente positiva y la otra genera una oferta con pendiente negativa. La elasticidad de la oferta va a ser una de las últimas cosas que llevamos en esta clase. La elasticidad de precio de la oferta es las variaciones de precios, cuánta variación en la cantidad que yo produzco genera. Ya, si aumenta un poquito el precio, cuánta cantidad yo más produzco. No sé si se me entendió mucho, pero la definición matemática es la que vemos arriba, que es la variación de la cantidad partido de la variación del precio por el precio partido de la cantidad, y la variación de la cantidad partido en variación del precio es igual a 1 partido de la pendiente. O sea, la pendiente es la variación del precio partido de la variación de la cantidad. ¿Ya? Dado que la curva de oferta de corto plazo tiene pendiente positiva, que la de corto plazo es la que siempre hemos graficado con pendiente positiva, la elasticidad de corto plazo también es positiva. Entonces, a medida que aumenta el precio, mi fábrica va a aumentar más su cantidad. O sea, va a aumentar su cantidad producida. Entonces, a medida que yo aumento el precio, mi fábrica va a producir más. Eso es que tiene una elasticidad positiva, y la elasticidad cuantifica cuánto más yo produzco. Cuando la oferta a largo plazo es horizontal, la elasticidad de la oferta a largo plazo es infinita. ¿Ya? Si es horizontal, yo me acuerdo, porque uno puede dibujar el signo de infinito, ¿ya? En una curva horizontal. Y esta es elástica. ¿Ya? Perfectamente elástica. Si es perfectamente elástica, la elasticidad es infinita. ¿Ya? Y es posible aumentar la producción indefinidamente sin alterar el precio. ¿Ya? Entonces, cuando es perfectamente elástica, cuando la curva de oferta es horizontal, la elasticidad es infinita. ¿Ya? Bueno, chicos, esa fue la clase de hoy día, la competencia perfecta. Después vamos a empezar a ver lo que es monopolio, que son competencias imperfectas. ¿Ya? Espero que estén bien y recuerden que cualquier duda me pueden escribir abajo. Ya nos vemos.